Hoy día vamos a hablar con respecto a los temores ante el rebrote o el incremento de los casos de COVID, ¿no? Porque hemos visto que no han desaparecido, sino que cada vez siguen incrementándose, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre esto que genera mucho temor en la población y cada vez más de uno tiene familiares o conocidos que han sido afectados. Ok. Estamos, si bien es cierto, en una pandemia, pero esta pandemia también ha sido una pandemia de miedo y tiene que ver mucho la parte de los medios de comunicación. Nosotros vemos que todos los días, generalmente en los medios de comunicación, se hace el recuento constante de los pacientes infectados, de los pacientes fallecidos, ¿no? Entonces hay muchas informaciones que se habla que hay un brote que no está cerca de ser controlado. Esto genera en la población un miedo social. Aparte que sabemos que es una enfermedad que aún no se sabe mucho, poco a poco se va a ir conociendo y vamos sabiendo más cómo es la evolución y para la cual no hay un tratamiento específico. Esto genera estrés y ansiedad y puede incluso llegar a cuadros de hipocondría, ¿no? Cuando hablamos de hipocondría, ¿qué cosa es? Es cuando hay un miedo obsesivo a enfermar o la convicción de que la persona tiene la enfermedad. Y esto llega a ser invalidante y genera gran sufrimiento. Hay muchas personas que comienzan o presentan episodios de ansiedad, que no pueden respirar y dicen, ya, tengo COVID. Y muchos van a emergencia a buscar atención y les hacen su evaluación, les miden con el pulsoxímetro que su saturación de oxígeno está bien y los doctores de emergencia conocen eso porque le dicen, no, vaya usted, no hay este tipo de problemas. Y en parte genera, ¿por qué? Porque la ansiedad, la persona tiene una sensación de falta de aire y uno de los síntomas de este cuadro de COVID también. Pero más allá del temor a que uno pueda tener eso, hay algunos pacientes que ya llega a ser invalidante y sienten que ya tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, no, yo ya estoy, y van a cada momento o quieren hacer tratamientos y entonces van a eso, ¿no? Por otro lado, también hay el miedo a lo desconocido, ¿no? Lo que incrementa más los niveles de ansiedad y la incertidumbre de cómo esto afectará en lo que respecta a la parte social y económicamente también, ¿no? Porque de esto nos vamos a ver afectados en muchas áreas, ya no va a ser la misma forma de poder relacionarnos, ¿no? Entonces, esto genera estrés y ansiedad en las personas mayormente. Dentro de lo que hablamos de estrés, hablamos de lo que es la tensión emocional o tensión física. Todos sabemos que en un momento vamos a tener estrés ante cualquier circunstancia y este estrés es diferente para cada individuo. Por ejemplo, alguien puede tener temor a hablar en público o puede tener temor a una cita con alguna persona y puede ser que esta, por ejemplo, una primera cita con alguien y esto no sea estresor para otras personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del estrés o de la situación estresante, lo que causa estrés para una persona puede no ser estresante para otra. Por otro lado, el estrés es y puede ser útil, ¿por qué? Porque alienta a cumplir con una meta de poder hacer ciertas cosas, ¿no? Pero cuando este estrés se da en forma sostenida, a largo plazo también incrementa el riesgo de presentar algún tipo de enfermedad como depresión, enfermedades cardíacas o una variedad de problemas. Por otro lado, también cuando hablamos de estrés, cuando esta es una situación traumática muy fuerte, se puede presentar un trastorno de estrés postraumático y esto se puede dar después de una situación aterradora o peligrosa, como es una guerra, una agresión física, una agresión sexual o un desastre natural, ¿no? Entonces, esto es un cuadro que se puede presentar después, ¿no? Cuando hablamos de estrés, son sentimientos agobiantes, que hay una falta de control en nuestro ambiente y que no podemos cambiar las cosas, ¿no? El estrés es penetrante, insidioso, persistente y genera amenazas psicológicas. No genera amenazas físicas, pero sí psicológicas en el individuo.
Entonces, varios de los síntomas son el sentirse agobiado, ansioso, cambios bruscos en el estado del ánimo, mal genio, se molestan por cualquier cosa, se agotan, están cansados, presentan dolores de cabeza, de cuerpo, los músculos están todos tensos, dolores de espalda, dolor del cuello, ¿no? Entonces, todos estos síntomas se pueden presentar. Ahora, ¿qué reacciones se presentan ante la situación de COVID, o que cuando vemos que esto va aumentando, conocemos más gente que se vaya presentando, o sabemos del fallecimiento también de algunos conocidos o familiares? Entonces, hay ciertas reacciones que se pueden presentar. En primer lugar, uno, los trastornos de ansiedad, el trastorno de adaptación cuando hay la pérdida de alguien a realizar un cambio, hay la reacción de estrés agudo, episodios depresivos, puede haber síndrome de maltrato y el síndrome de agotamiento ocupacional o burnout, que vamos a ver más adelante en otra capacitación. Entonces vamos a hablar ahora de lo que más se presenta, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es una de las causas que generan mayor atención en lo que es atención primaria, ¿no? Pero en sí mismas, porque tenga ansiedad el paciente o porque vaya asociada a otras patologías. Y su presentación es variada, ¿no? Algunos tienen somatización, algunos están asociados con enfermedad crónica, algunos tienen la necesidad de una terapéutica específica, a veces prolongado, y hace que el manejo de estos pacientes resulte complejo por la enfermedad de fondo que pudieran tener. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, es un estado emocional normal. Eso se presenta cuando nosotros estamos expuestos a cualquier situación que nos genere incertidumbre, que hay cierto cambio. Ese es un estado emocional normal. Nosotros normalmente reaccionamos a esto y se presenta en los procesos de adaptación, cuando hay situaciones de riesgo, cuando hay trabajo bajo presión, cuando se cambian algún tipo de actividades. Hasta ahí es una reacción dentro de lo que se habla normal. Pero esto se convierte en un trastorno cuando ya la persona no tiene control sobre esta emoción y ya no solamente es una tensión momentánea, sino que compromete el comportamiento y el funcionamiento de la persona. Entonces ahí ya vemos que va generando más compromiso, ¿no? Y cuando tenemos ansiedad, hay varios aspectos y hay tres sistemas de respuesta, ¿no? El primero, el subjetivo cognitivo, el fisiológico somático y el motor conductual. Dentro del subjetivo cognitivo hay la experiencia interna, la inquietud, la percepción y la evaluación subjetiva de los síntomas que se vayan presentando. Cuando hablamos de lo fisiológico somático, hay una activación del sistema nervioso autónomo. Y cuando hablamos de la parte motor o conductual, es como un escape o una evitación a la situación de tensión que nos genera o que nos da esta situación de peligro. Entonces, dentro de la ansiedad, vemos que hay una ansiedad que es fisiológica, pero también esta ansiedad fisiológica puede llegar y ser una ansiedad patológica. ¿Cómo saber cuándo es qué? La ansiedad fisiológica es un mecanismo de defensa que se da frente a las amenazas de la vida. Uno sale, hay una situación conflictiva o ve un asalto, la persona tiene este tipo de mecanismo de defensa, una ansiedad que puede ser manejable, pero es patológico cuando esto bloquea una respuesta adecuada a la vida diaria, es decir, que interfiere en el desenvolvimiento de la persona. Esta ansiedad fisiológica se reactiva a una circunstancia ambiental, a algo preciso. En cambio, acá en la ansiedad patológica es totalmente desproporcionada a la situación que desencadena la ansiedad. Quizás es algo mínimo, pero para la persona es totalmente desproporcionado, mucho más grande, ¿no? Después tenemos lo que es la función adaptativa. Esta ansiedad es una función adaptativa que nosotros como seres humanos lo tenemos, pero cuando es patológico, ya es una función desadaptativa. Esta ansiedad fisiológica puede, cuando es fisiológica, mejorar nuestro rendimiento, incumplir, en hacer algunas cosas, pero cuando es patológica ya empeora nuestro rendimiento y no podemos desenvolvernos adecuadamente. Esta ansiedad fisiológica es más leve y la patológica es mucho más grave. En la ansiedad fisiológica hay un menor componente somático, no hay mayor tipo de molestias. En la ansiedad patológica sí, vemos que hay un mayor componente somático.
Por ejemplo, en la ansiedad fisiológica no genera la demanda de atención en psiquiatría o buscar un tipo de atención. Cuando esto es patológico, sí, porque busca una atención en psiquiatría o en servicios de medicina. Entonces vemos que hay ciertas características generales en lo que es la ansiedad normal y la ansiedad patológica, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad normal es poco frecuente, no se presenta todos los días, a cada momento, sino que es poco frecuente, tiene una duración limitada que puede estar sujeta a algún cambio, a un evento y de intensidad leve o media. Pero cuando eso es patológico, vemos que esos son episodios repetidos de intensidad alta y que dura en forma prolongada. Esta situación estresante o el estímulo que provoca ese tipo de ansiedad, en la ansiedad normal es una reacción esperable y común. Es como yo le digo a los chicos cuando estoy en clases, les voy a tomar un examen, es normal que tengan ansiedad, ¿no? Pero esto es esperable y común si es que ellos no estaban preparados a que se les iba a tomar un examen. Pero cuando es patológica es porque esta reacción es desproporcionada, ¿no? El grado de sufrimiento también nos ayuda a ver, porque la ansiedad normal es limitado y transitorio. En cambio, en la ansiedad patológica, el grado de sufrimiento es alto y duradero durante la persona se siente con ese tipo de sufrimiento. El grado de interferencia en la vida cotidiana, la ansiedad normal no tiene mayor implicancia, es prácticamente ausente o ligeramente puede interferir en la vida cotidiana. Sin embargo, la ansiedad patológica profunda, sí, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo estos aspectos pueden influir en lo que es la persona, ¿no? Luego tenemos los síntomas fisiológicos. Esto vamos a ver muchas personas que vienen y que van a las emergencias a buscar atención y que eso les genera mayor miedo y se hace como un círculo de temor que cada vez se aumenta más, ¿no? Entonces, hay síntomas fisiológicos que son los síntomas vegetativos, los neuromusculares y los cardiovasculares. Dentro de los vegetativos está la sudoración, la sequedad de boca, mareos o inestabilidad nerviosa que también se puede presentar. Dentro de los síntomas neuromusculares puede haber temblor, tensión muscular, cefalea, contracción de los músculos, parestesias, ¿no? Adormecimientos. Y dentro de los síntomas fisiológicos cardiovasculares están las famosas palpitaciones, taquicardia y dolor precordial, que generalmente por esto los pacientes se asustan y van a lo que es una emergencia. Pero también tenemos los síntomas respiratorios, disnea o ahogos. Aquí, por ejemplo, se puede confundir con un cuadro de COVID. Entonces, estas situaciones también hacen que la persona piensa lo peor y que ya tiene algo, entonces va y se hace ver, ¿no? Pero definitivamente nosotros siempre hay que descartar la parte orgánica para poder recién entrar a tallar o ver la parte emocional. Ok, ya, ahora sí me escuchan, ¿no? Luego tenemos los síntomas digestivos que pueden producir náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofagia, ¿no? O meteorismo, ¿no? Personas que tienen ansiedad cuando comen o toman, tragan aire, y esto le genera meteorismo y aumenta más lo que son los síntomas de ansiedad. También hay síntomas fisiológicos geniturinarios, la micción frecuente a cada momento va a miccionar o problemas también en la esfera sexual. Pero también tenemos, por otro lado, los síntomas conductuales, en los cuales la persona tiene dificultad en la concentración, se queja de pérdida de memoria, está cansado, está preocupado, con aprensión, y lo que es la anticipación al peligro o amenaza, ¿no? Piensa que hay un peligro, una situación, aunque realmente no hay nada, pero todo lo ve como que algo terrible fuera a pasar. Hay una sensación de agobio, inseguridad, una sensación general de desorganización o pérdida del control sobre el ambiente, y a veces se pueden presentar o asociarse las crisis de ansiedad o ataques de pánico. En estas crisis de ansiedad se presentan todos estos síntomas fisiológicos más los síntomas conductuales y la persona tiene el miedo a perder el control, a volverse loco, o una sensación de muerte inminente o que le va a pasar algo y no hay quien le pueda ayudar. Estos
episodios de crisis de ansiedad, ataques de pánico, son como picos, ¿no? Que aumenta y viene muy fuerte la sintomatología brusca y después baja, ¿no? Entonces, eso también lo pueden presentar las personas que presentan esos trastornos de ansiedad. Luego también irritabilidad, inquietud, no están tranquilos, están con desasosiego, tienen dificultad para la toma de decisiones. Si tienen que decidir algo, no saben esto, lo otro, o en otras ocasiones también conductas de evitación de determinadas situaciones. Por ejemplo, si les ha venido una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, pongamos en un grifo, entonces evitan ir a situaciones porque tienen temor que les vuelva a pasar ahí otra vez, ¿no? Puede haber inhibición o bloqueo psicomotor, obsesiones, compulsiones, pensamientos negativos de inferioridad. Todo esto puede haber dentro de los trastornos de ansiedad que se pueda presentar. Y dentro de los trastornos de ansiedad que vemos en general, ¿no? Tenemos los trastornos de ansiedad de pánico con y sin agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, que esto es lo que más o menos en esta situación están aumentados, trastornos mixtos, ansioso-depresivos, trastorno por estrés postraumático, por estrés agudo, trastorno de adaptación, que son varios de los trastornos que vemos en esta pandemia, ¿no? Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica que puede tener el paciente, pero también hay trastorno de ansiedad que puede ser inducido por sustancias, ¿no? Trastornos disociativos, trastornos de ansiedad no especificados, trastornos obsesivos compulsivos, fobia social, todo esto son los trastornos de ansiedad que se puedan dar. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay para que se puedan presentar? Hay los factores genéticos, que hay cierta predisposición en algunas familias para que otros familiares también puedan presentar también el trastorno de ansiedad. Ahora, dentro de los factores psicosociales tiene que ver mucho las relaciones interpersonales, la parte laboral, lo socioeconómico, el estilo educativo de los padres, su niñez y adolescencia, ¿no? Y acá también tiene mucho que ver la misma persona, cómo toma las cosas, cómo es cómo va formando su personalidad y a pesar que tenemos dos hermanos que están en la misma situación, en los mismos episodios o eventos adversos que se puedan presentar, no los dos los van a tomar de la misma manera, ¿no? Porque cada uno es diferente, ¿no? Puede ser también otro factor de riesgo que la persona haya sufrido accidentes graves, desastres, inundaciones, catástrofes, eso de la pandemia, asaltos, violaciones, torturas o secuestros, ¿no? Entonces, a veces no nos da el tiempo para que la persona se pueda recuperar si es que viene uno tras otro los eventos traumáticos. También están dentro de los factores de riesgo, los factores psicodinámicos, los factores cognitivo-conductuales. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se debe de tratar este tipo de cuadros? Hay que hacer un enfoque terapéutico integral, ¿no? Tenemos que ver las medidas psicosociales también en los trastornos de ansiedad y en esta situación de COVID también tenemos que ver las medidas psicosociales para poder apoyar a los pacientes y si es que esto no puede solucionar, entraremos a lo que son el enfoque de tratamiento biológico farmacológico, ¿no? Y dentro del tratamiento psicoterapéutico generalmente lo que se indica es la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Para que pueda el paciente procesar algunas cosas. Esto se puede realizar en la atención primaria y lo que sí los profesionales tienen que tener ciertas formación y para que pueda ser aplicable, ¿no? Son estructuradas, son cosas sencillas de aprender, fácil de aplicar, que se dan breves, con tiempos pautados, como objetivos concretos que van fijándose tras la evaluación y estar descrita su efectividad para lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay técnicas de relajación, entrenamiento en relajación progresiva, entrenamiento en control de la respiración, hay técnicas de exposición, de desinspiración sistemática, exposición gradual en vivo, técnicas de autocontrol, ¿no? Control de estímulos, entrenamientos en habilidades sociales. Entonces son varias técnicas que se pueden utilizar, entrenamiento en manejo de la ansiedad, distracción cognitiva, técnica de resolución de problemas o una reestructuración cognitiva. Ahora nosotros también tenemos que ver que dentro de esta situación del COVID y del aspecto de la situación emocional, de estrés, de ansiedad que se presenta en esta
en esta situación que hay incremento de los casos de COVID, vemos que los niños también son afectados. Los niños, las personas de edad, las personas vulnerables son afectados, ¿no? Entonces, a los niños tenemos que apoyarnos en el sentido de que primero tenemos que encontrar maneras positivas para que puedan expresar sus sentimientos y tienen que sentirse en un entorno seguro y de apoyo. Para esto, ¿cómo podemos ayudarlos? En lo que es el juego, ¿no? Participar con ellos en el juego, actividades creativas, ¿no? De repente plastilina, dibujo, ese tipo de actividades pueden ayudar para que puedan expresar sus emociones. Otro aspecto también es mantener las rutinas familiares en la medida de lo posible, ¿no? Y observarán, ellos, los niños, van a observar cuál es la actitud y qué es lo que pasa con los adultos, ¿no? Muchas veces los niños chiquititos, por ejemplo, ¿no? Si hay un temblor y hay un movimiento sísmico, un niño que nunca ha sentido un movimiento sísmico no se va a asustar solamente por eso. Lo primero que va a hacer es va a mirar la cara de la persona que está a su cuidado, que puede ser la mamá o puede ser otra persona. Y si esta persona se asusta, entonces el niño observa la actitud que tiene la persona adulta y también busca las señales de cómo manejar, cómo ver eso y va a asustarse. Entonces, por eso es importante también las actitudes y emociones de los adultos para que pueda ayudarle a los niños en cómo buscar cómo manejar sus emociones, ¿no? Entonces, eso también es importante en esta situación donde van a haber muchos comunicados o se puede, la televisión que da situaciones que a veces no es conveniente a mis pacientes que son ya bastante ansiosos, temerosos, no les recomiendo que vean porque las noticias de esto negativo día tras día va acentuándose y se van a sentir mal. Igual las noticias van a llegar por algún lado, pero no estar viendo el número de muertes, número de fallecidos, número de enfermos, ¿no? Esto afecta emocionalmente a las personas que ya están afectadas, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que tiene que la persona tener un cuidado cognitivo, evitar la sobreinformación para que aminore lo que es aparición de miedos, temores, que es la ansiedad o los cuadros depresivos que se pueden dar, realizar actividades laborales donde se pueda concentrar, tenga habilidades para tomar decisiones, también la parte espiritual, ¿no? Generar el recuerdo de una persona, porque digo esto porque ya hemos tratado la vez pasada con respecto al duelo en esta época de COVID, y el que menos son las familias, van a ver algunos conocidos o a veces dentro de la familia no solamente uno, sino varios fallecidos. Entonces, esta parte espiritual también ayuda a las personas para que puedan ayudarles o acompañarlas en su situación de dolor, ¿no? Y otra cosa es que, dadas las circunstancias y el alejamiento que hay, estamos impedidos de lo que son abrazos, besos, ¿no? Y ya no tanta la cercanía. Ahora se recomienda usar la tecnología. Entonces, las personas, algunas se retraen, otras no quieren hablar. Entonces, nosotros debemos demostrar disposición para cuando la persona quiera hablar, ¿no? Por otro lado, hemos visto que últimamente se han estado realizando muchas más reuniones, porque en la época de marzo, abril, las personas han estado bastante aisladas. Entonces, vemos que estas reuniones que se han venido dando han hecho que aumente lo que son estos cuadros de COVID, ¿no? Entonces, y justamente ¿por qué? Porque el ser humano es un ser social y busca estar acompañado y es difícil el no poder abrazar, no poder dar un beso, no estar cercano con las personas que ellos solían tener en su sociedad, en su parte social común, ¿no? Entonces, estas cosas también afectan. Otro de los cuadros que vemos bastante en esta situación de aumento de los cuadros de COVID y en el COVID es los trastornos del sueño, ¿no? Que vienen junto con lo que es la ansiedad, dificultades para poder dormir, las personas comienzan a tener horas en que se duermen más tarde, se despiertan más tarde también o se despiertan más temprano, porque el mismo estrés o la misma ansiedad hace que pueda haber variaciones en el sueño, ¿no? Entonces, estas
cosas también afecta a la persona que cómo va a realizar sus actividades en el día si es que no tiene un sueño reparador, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo está afectado en realidad toda la población en relación a lo que es esta pandemia, ¿no? Esto es lo que yo les traía respecto a lo que es esta pandemia, en lo que es aspectos emocionales, y sabemos que tenemos las guías de atención para poder atender y acompañar a los pacientes, a los familiares y también el personal de salud. Nosotros como personal de salud estamos más expuestos a lo que es más presión, más tensión, y entonces nosotros nos vemos en realidad bastante afectados en este tipo de situaciones y que tienen que desarrollar un trabajo y que hay más presión en el trabajo y hay más estrés, ¿no? Entonces, estas situaciones se van dando y que tenemos que tomar tiempo para nosotros y aprender a nosotros a poder manejar y darnos los tiempos. Hay, en estas guías hay algunas recomendaciones que también se pueden seguir y que debe haber un equipo de apoyo psicosocial en cada uno de los centros para que pueda apoyar al personal de salud, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les traía con respecto a lo que es los aspectos emocionales, los cambios y los miedos que están trayendo en este incremento de COVID en estas épocas, ¿no?